Mucho humo, mucho humo. No te quemes con noticias falsas. Noticias falsas. Entrevistas. Bien, en este caso continuamos con el programa y vamos a arrancar de alguna manera también las entrevistas. Vamos a darle la bienvenida a Luis Martínez, él es ambientalista y bueno, viene evidenciando y dando cuenta de una situación que afecta a nuestra fauna íctica en este sentido y que también involucra, ¿no?, a la bajante del río Paraná y bueno, y cómo de alguna manera también en zonas, por ejemplo, de Banco de Arena, se está dando una depredación importante de nuestra fauna. Luis, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Fabián y Mariana te saludan desde Litoral Radio, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, un placer saludarlos. Bueno, contanos un poquito, Luis, cómo venís dando cuenta de esta situación o cómo empezaste a ver este tipo de hechos. Bueno, más que nada, nosotros, esto no es algo desconocido, Uh-huh. ¿no? Nosotros ya venimos monitoreando y viendo estos tipos de comportamientos mucho más antes de la bajante del río Paraná, y hemos visto estos comportamientos sobre los bancos de arena, sobre todo utilizando un espacio natural sin previos permisos ambientales, y que nos preocupa sobre todo la avifauna que habitan en estos bancos de arena, como por ejemplo los atíes o gaviotines que anidan en estos periodos de agosto a enero. Estas especies de ave anidan sobre los bancos de arena y que hoy lamentablemente por la presencia desmedida que hay en estos bancos de arena, con la presencia de personas, y no solo personas sino también mascotas sobre estos bancos de arena, pone en peligro las condiciones de habitabilidad, ¿no?, de las especies de aves que habitan en estos entornos, sobre todo porque son aves que anidan en los bancos de arena y muchas veces no son visibles, ya que se mezcla tanto los huevos con los colores de la arena, así como los pichones también, y nuestra preocupación es que no se estén haciendo los controles y estén utilizando estos espacios naturales sin un permiso adecuado, y sobre todo porque es un uso negligente sobre estos espacios naturales. Uh-huh. ¿Cómo tendría que ser, el procedimiento para aquel que quiera por ahí, por ejemplo, utilizar de forma correcta estos lugares? ¿Hay que pedir algún permiso? ¿Hay que hacer como una suerte de evaluación del impacto que generan las actividades? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, yo creería que primero las autoridades deberían de arbitrar los mecanismos necesarios, sobre todo de relevamiento sobre estos bancos de arena, que no son uno, sino son varios los bancos de arena y cada vez son mucho más visibles, y por ende no todos los bancos son posibles de poder utilizarlos, ya que estos bancos de arena por ahí tienen determinadas profundidades y que muchas veces no son estables. Uh-huh. Entonces es importante que los organismos realicen los relevamientos correspondientes para determinar cuáles sí se pueden usar y en qué condiciones se deberían de usar. Obviamente aquí también debería de regir una normativa en cuanto al uso de estos espacios, y en cuanto a este relevamiento también determinar cuáles son los espacios de bancos de arena en los cuales hay anidaciones de estas especies y las cuales no se deberían de usar. Uh-huh. Eso por un lado, yo he hablado sobre esto, ¿no?, de la utilización de los bancos de arena, y por otro lado también hablar, ¿no?, sobre el tema de la fauna íctica. Obviamente nosotros estamos pidiendo mayor resguardo en cuanto sobre el río Paraná, para que haya mayores controles, ya que el caudal del río Paraná está bajo y esto expone de manera directa a la fauna íctica a depredarlo, y obviamente hay lugares específicos donde se están haciendo la colocación de espineles para hacer mayor extracción de especies ícticas. Entonces acá hay dos pedidos que estamos haciendo a los organismos de la provincia para que se realicen las intervenciones correspondientes. Uh-huh. Vuelvo un poquito a lo de los bancos de arena, simplemente porque me parece interesante esto del relevamiento, que como vos mencionás, de alguna forma daría cuenta de aquellos que, por ejemplo, se pueden utilizar, y en función de estos que se pueden utilizar, no existe ninguna ordenanza, ninguna normativa que nos indique cómo, ni qué tenemos que tener en cuenta o sobre qué tenemos que tener cuidado.
Tal cual, justamente nosotros estuvimos viendo sobre el tema de las normativas y sobre todo que no hay ordenanza, ya que es una ruta fluvial nacional, por ende también, más allá de tener competencia nacional y más allá de que el ente de actuar como policía es prefectura, estamos hablando de un problema de jurisdicciones también, porque no solo le compete a la provincia de Corrientes, sino también a la provincia del Chaco, intervenir en estos espacios naturales y obviamente arbitrar un adecuado uso de estos espacios naturales. Nuestra preocupación, sobre todo, es importante, ya que esto recién está empezando en las condiciones no veraniegas. No me quiero imaginar lo que podría ser enero, que podría exponer aún mayor a estos espacios naturales y sobre todo a las especies de aves que habitan en este lugar. Vuelvo a repetir, hay gente que van con mascota, con gatos a estos lugares y que no solo simplemente van a hacer uso de este espacio, sino que hacen uso como si fuera el patio trasero de tu casa, que vos podés hacer asado, poner música, llevar DJ, o sea, hay un uso, vuelvo a repetir, desmedido de este espacio natural, y que al llevar mascota también estás comprometiendo a la mascota de que pueda contraer enfermedades, como así la mascota transmitir enfermedades a estas aves que habitan en el lugar, y ni hablar de que se han visto imágenes también de que han pisoteado los huevos, de que han dañado a los pichones, como por ejemplo los perros comienzan a cazar a los pichones y comienzan a maltratarlo. Entonces hay este descuido y este uso inadecuado de un espacio natural. Luis, te iba a consultar también, dado la cara del verano y que sabemos cómo la gente acude al Banco de Arena, esta llegada masiva también de las lanchas, por ejemplo, que llega a un punto que están todas estacionadas una al lado de la otra en el Banco de Arena, ¿afecta al ambiente natural? Mira, en cuanto a las embarcaciones, lo que nosotros obviamente remarcamos es saber, sobre todo con qué intenciones van las embarcaciones también, saber qué tipos de embarcaciones hay sobre el río Paraná, porque muchas veces estas embarcaciones utilizan como excusa ir a los bancos de arena, pero lamentablemente van a depredar lo que es el río. Entonces hay doble sentido en cuanto a estas embarcaciones, y también obviamente lo que nosotros hemos pedido es, sobre todo, controlar las embarcaciones que van a los bancos de arena, como así también hay servicio de traslado hacia los bancos de arena, del cual también hay que tener en cuenta sobre esto a la hora de arbitrar reglamentaciones o en cuanto al uso de los bancos de arena, saber cuáles son las embarcaciones que hacen estos tipos de traslados y saber qué tipos de personas van y con qué intenciones van a los bancos de arena. Y el tema de la bajante, Luis, digo que es algo que lamentablemente no la estamos viviendo solo ahora, digo, venimos de un par de años ya de esta situación así que en la que empieza a preocupar también porque el río no termina de recuperar completamente su caudal. ¿Ves que se esté haciendo algo para resguardar justamente todo lo que tiene que ver con la fauna híptica, con lo que nos podemos encontrar en el río, o que, bueno, es como una suerte de libre albedrío y que cualquiera hace lo que tiene ganas de hacer? Bueno, en cuanto a los controles, hay controles, pero yo creo que los controles que se están realizando en estos momentos son muy escasos, es como decir casi nulo, porque no hay casi resguardo en cuanto a la fauna híptica y tampoco controles hacia las embarcaciones. Yo siempre repito y lo digo siempre, que incautar fauna híptica no es la manera de proteger y resguardar nuestra fauna híptica. La mejor manera de resguardar la fauna híptica es estando sobre el río Paraná, asegurando de que las embarcaciones cumplan con las reglamentaciones vigentes. Si bien obviamente hoy el río Paraná está teniendo un caudal con niveles no tan estable, y se prevé que para finales de noviembre tengamos un panorama quizá favorable o no, todo dependerá de las condiciones climáticas, pero recordemos que en las cuencas altas tampoco están lloviendo de manera favorable, entonces esto podría empeorar las condiciones en las que está el río Paraná y podría exponer aún mayor a nuestra fauna híptica, y ni hablar de que estamos entrando en periodo de reproducción y desove, que es algo que tenemos que tener en cuenta para la implementación de las vedas, para que no exponer y poner en peligro la fauna híptica. Y en ese sentido, ¿ves por ahí que haya como una suerte de trabajo un poquito más articulado entre Corrientes y el Chaco para por ahí de alguna manera
tomar medidas un poco más conjuntas y resguardar esta situación, más allá de que parece que por ahí cuando hay veda no se termina cumpliendo para nada o se cumple solamente un par de días a la semana y después no? Justamente nosotros en la nota que estamos por presentar, justamente hacemos énfasis este punto, ¿no? De un trabajo articulado con las provincias, no solo con la provincia del Chaco, sino también con la provincia de Entre Ríos, Santa Fe, hacer un trabajo en conjunto, sobre todo para la preservación y el uso sostenible de los recursos hídricos que tenemos en el río Paraná. No me parece justo que una sola provincia implemente reglamentaciones y vos del otro lado del agua tenga una libre pesca y no un uso sostenible de los recursos hídricos. Entonces me parece que es importante hacer un trabajo en conjunto con ambas provincias, sobre todo apuntando al uso sostenible de este recurso tan valioso que tenemos en el río Paraná. Te iba a consultar justamente por la veda, bueno, un poco lo mencionaste, ¿no? Esta idea de que la forma de protegerlo es estar en el lugar controlando las embarcaciones. Es amplia la pregunta, ¿funciona la veda? ¿Qué se podría mejorar a la hora de repensar quizá modificaciones en esta medida? Sí, bueno, a ver, para la implementación de una veda efectiva, y también obviamente en esto vuelvo a hacer énfasis, ¿no?, en la importancia de hacer los relevamientos en cuanto a en qué condiciones está nuestra fauna hídrica, en cuanto a poblaciones. Creo que es importante también que estos estudios de relevamiento se hagan de difusión pública para obviamente tener conocimiento en qué condiciones están las poblaciones de nuestra fauna hídrica, porque únicamente conocemos muy de por arriba en cómo está nuestra población de fauna hídrica, sobre todo teniendo en cuenta en cuanto a precipitaciones, en cuanto a caudales que por ahí podría llegar a tener el río Paraná o llega a tener el río Paraná. Entonces me parece que es importante para las implementaciones de veda, es importante los relevamientos y es importante obviamente no solo los relevamientos, sino es importante respetar estos periodos claves para la reproducción de la fauna hídrica. Si nosotros no tenemos el respeto hacia estos periodos, lamentablemente vamos a poner en extrema extinción a estas especies claves en nuestro río Paraná. ¿Hay alguna zona de la cuenca del Paraná, quizás también del río Uruguay, en donde esto se vea por ahí, digo, donde se afecte más directamente, o esto afecta a todo el tramo de los ríos? Mira, todo lo que es la cuenca alta del río Paraná, aguas hacia arriba, es periodos clave porque son periodos donde se reproducen la fauna hídrica, y entonces nosotros lo que pedimos es en estos puntos clave donde hoy se reproducen la fauna hídrica generar mayor resguardo, como así también arbitrar obviamente resguardo en aquellos lugares donde el caudal del río Paraná es sumamente bajo y hay mayor presencia de fauna hídrica, que nos parece considerable a nosotros que desde esos lugares se deben de resguardar a la fauna hídrica, sobre todo por lo expuestos que están ante la falta del caudal. Bueno, Luis, volviendo un poquito a la situación del río, al nivel del río, las previsiones que se hacen a más largo tiempo indican que esta es una tendencia que se va a mantener al mismo nivel, ¿va a bajar o va a subir? Mira, nosotros hemos entrado ya desde a partir del 2019 nos hemos enmarcado a un ciclo de aguas bajante. Entonces, muchas veces eso también tiene que ver con las condiciones climáticas, y nosotros hemos visto en las proyecciones que se han dado que para fines de noviembre posiblemente tengamos condiciones de precipitaciones que podrían ser favorables o no, pero habría que tener en cuenta obviamente estas condiciones climáticas, pero lamentablemente según las proyecciones que nosotros vamos a tener a partir de noviembre, veremos cómo se enmarca este cuadro, ¿no? Si habrá precipitaciones y si habrá condiciones favorables para el río Paraná, y también hay que tener en cuenta si en las cuencas altas hay precipitaciones, porque si no hay lluvias en las cuencas altas, lamentablemente tampoco tendremos un repunte del caudal del río. Luis, te agradecemos mucho el tiempo. Obviamente vamos a seguir en contacto y también vamos a seguir de cerca toda esta situación, sobre todo porque, bueno, ya vamos a arrancar la temporada de veda, y bueno, para ir viendo también cómo esto se va cumpliendo, ¿no? Te mandamos un abrazo grande, muy amable por tu tiempo, muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a usted y quedo a plena disposición. Gracias, un abrazo grande.
Luis Martínez, ambientalista él, bueno, charlábamos principalmente por esta situación que se da en torno a los bancos de arena, donde hay un mal uso de esos espacios, afectando incluso también la fauna que habita esos lugares, y lo que él planteaba me parece algo interesante. También después habrá que ver cómo se puede cumplir o no, pero tener un relevamiento por lo menos de aquellos que puedan ser aptos para la utilización en la manera en la que hoy se utilizan o con el resguardo que tendrían que tener. Esto que mencionaba él, ¿no? Que incluso puedas encontrarte con un sunset en pleno banco de arena, me parece como un montón, y cosas que antes por ahí no sé si se utilizaban de esa manera. Creo que incluso esta práctica ha ido creciendo en función de los últimos años, y